más a mi canal de YouTube Reinier Montano y este es su programa 5 minutos con Dios. La lectura de hoy la encontramos en el libro de los Salmos, Salmo 119, versículo número 18, y dice la palabra: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Yo le he puesto como tema a esta corta reflexión de hoy, a este corto estudio sobre este tema, la Biblia, un libro que todos debemos conocer. La Biblia nos dice aquí en este versículo: ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. La idea central del texto de hoy es: Dios muestra la belleza y excelencia de Cristo solo a quienes miran en la palabra de Dios. Es por esto que el verdadero cambio espiritual proviene de leer y meditar las Sagradas Escrituras. No ocurre porque usted aprenda reglas a obedecer, sino porque es allí donde Dios revela la belleza y la excelencia de Cristo para nuestra vida. Es donde podemos aprender sobre quién es Jesucristo y qué puede hacer en nuestra vida y cómo podemos vivir una vida agradable ante sus ojos. El salmista oraba y le pedía a Dios: ábrame mis ojos. Es una oración que todos debemos hacer a la hora de leer la palabra. Cuando abrimos la Biblia, pidámosle a Dios que nos dé claridad y entendimiento para poder comprender y entender lo que la palabra de Dios nos está diciendo, lo que nos quiere hablar. Dios tiene tanto que nos quiere mostrar, pero hay que estar dispuestos a mirar en su palabra con los ojos bien abiertos. ¿Por qué la palabra de Dios es fundamental para el cristiano? Fundamento significa principio, cimiento en que se apoya un edificio o otra cosa. La Biblia nos dice que debemos edificar nuestra casa sobre la roca con un cimiento fuerte y seguro para que las pruebas, para que las tribulaciones, para que nada pueda derribar el fundamento que hemos creado en Cristo Jesús. Y hay una parábola que lo expresa cuando ponen de ejemplo un hombre que edificó su casa sobre la roca y otra sobre la arena. Dice que cuando vinieron las olas del río, los vientos, los problemas, la casa que fue edificada sobre la arena fue destruida, mas la que fue edificada sobre la roca no pudo ser derribada porque tenía un fundamento firme, porque estaba bien cimentada. Cristo es la roca. Nosotros tenemos que edificar nuestra casa sobre la roca para que el fundamento sea firme y con un simiente seguro. Pero para eso debemos de escudriñar y estudiar las Sagradas Escrituras, porque ahí nos va a enseñar a cómo edificar nuestra casa sobre la roca. La Biblia es fundamental para nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús nos dio ejemplo al hacer de la palabra de Dios el fundamento de su vida humana. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo capítulo 4 versículos 1 al 4. Si leemos con atención el texto anterior, podemos aprender que Jesús nos da un ejemplo en este pasaje. Satanás pretendía que Jesús actuara independientemente de Dios y que le obedeciera a él, pero Jesús lo rechazó, contestando con la palabra de Dios registrado en el Antiguo Testamento, afirmando: escrito está. Para Dios el estudio de su palabra es tan importante, ya que es considerado como el alimento principal del creyente, aun si éste es un recién convertido. La palabra de Dios es como el alimento que necesita el ser humano para poder vivir. Si no se alimenta, pues entonces puede morir, desfallece su alma. Si tú y yo como
creyentes, como hijos de Dios, no nos alimentamos espiritualmente de la palabra de Dios, pues entonces vamos a desfallecer también cuando vengan las pruebas a nuestras vidas. No vamos a tener cómo rebatirlas. ¿Por qué? Porque no hemos escudriñado ni sabemos cómo enfrentar las pruebas que pueden venir a nuestras vidas. Sin embargo, en la Biblia está escrito todo lo que debemos hacer como creyentes, como hijos de Dios. Una de las mayores razones por las cuales los cristianos debemos estudiar la palabra de Dios la encontramos en la boca de nuestro mismo Señor Jesucristo, ya que Él dijo: escudriñad las Escrituras. El término escudriñar nos habla de una acción de estudiar diligentemente las Escrituras de tal forma que nuestro aprendizaje sea efectivo y eficaz. Con esto se pretende que los hijos de Dios lleguen a conocer el plan de salvación que Dios ha preparado a través de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí? La Biblia nos ayuda a crecer espiritualmente. Satanás está consciente de esta verdad y por ello mete el desánimo y falta de interés en los cristianos para que no lean ni escudriñen y estudien las Sagradas Escrituras. Nuestro nivel de madurez, así como el crecimiento espiritual, está directamente relacionado con el estudio bíblico, con el estudio de la palabra de Dios, lo cual no solo alimenta nuestra alma, sino nos hace crecer y tener un discernimiento más acertado de las cosas espirituales. Nos hace fortalecernos espiritualmente para poder enfrentar las pruebas, las tentaciones y los desiertos por los cuales tengamos que pasar. Algo que les faltó a los corintios, por lo que se vieron en pleitos, divisiones y fornicaciones, entre otros. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Primera de Corintios 3, 1 al 3. Por tanto, conocer la palabra de Dios es indispensable para nuestra madurez espiritual y crecimiento como hijos de Dios. La Biblia nos ayuda a prepararnos para toda buena obra, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:15 al 17. En estos versículos Pablo confirma lo antes dicho. Las Escrituras nos ayudan a tener sabiduría para alcanzar fe, para alcanzar la salvación en Cristo Jesús. Sin embargo, una vez salvo, es importante comenzar a vivir como tales, por lo que el estudio de su palabra nos ayuda a conocer cuál es el tipo de vida que Dios espera que tú y yo vivamos. La lectura de la palabra nos redarguye, nos corrige y nos instruye para toda buena obra. Al estudiar la palabra de Dios, el cristiano llega a tener un conocimiento más exacto de su propia naturaleza, de los dones espirituales. La Biblia trae una promesa de bendición a aquellos que la escudriñan y obedecen. Dios quiso que la palabra escrita se convirtiera en la palabra hablada mediante la predicación y la exhortación. Nosotros como hijos de Dios debemos de estudiar también la palabra,
porque estudiando la palabra podemos cumplir con el mandato que dejó el Señor Jesucristo cuando dijo de ir por todo el mundo y predicar mi evangelio a toda criatura que quiera escucharle. Pero si nosotros no escudriñamos y no estudiamos la Biblia, no podemos cumplir con este mandato, porque siempre que vamos a predicar el evangelio a una persona que no conoce a Jesucristo, que no se le ha hablado de Jesús, siempre vamos a citar versículos bíblicos para tratar de llegar a la vida de esta persona, para tratar de tocar el corazón y de convencer a la persona que le estamos hablando. Por lo tanto, debemos de citar versículos bíblicos, y si no escudriñamos y si no estudiamos la Biblia, si no leemos la Biblia, ¿cómo citaremos estos versículos bíblicos a estas personas a las cuales le estamos presentando un plan de salvación? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Dios le estaba diciendo a Josué: nunca se apartará de ti este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche. Y cuando tú hagas esto, todo tu camino prosperará y todo te saldrá bien. Finalmente, podemos decir que el estudio de la palabra de Dios trae bendición sobre aquellos que perseveran a ella con diligencia. Cuando Dios llamó a Josué a su servicio, le exhortó a ser esforzado y valiente para guardar y hacer conforme a como decía su palabra. Además, le instó a que tenía que meditar en ella de día y de noche, lo cual nos habla del tiempo de estudio que tenía que dedicarle a su palabra, y si lo hacía de esta forma prosperaría en todos sus caminos. ¿Por qué entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien? Dice la palabra de Dios. Cuando somos capaces de estudiar la Biblia y de meditar en ella, dice que nuestro camino será prosperado y todas las cosas nos saldrán bien. Así como le dijo a Josué, también nos los dice a nosotros hoy. Solamente tenemos que escudriñar este mensaje. Esta palabra no fue solamente para Josué, también la podemos tomar y hacerla y traerlas a nuestra vida hoy en día, porque tenemos que dedicarle tiempo a la meditación de la palabra de Dios. Dios promete bendecir a su pueblo si éste se aleja de todo pecado y hace de su palabra una prioridad, y el estudio bíblico nos puede ayudar para este fin. El salmista reconocía que sin la iluminación de parte de Dios, él no podría mirar lo que podría y debería ver en la palabra de Dios. Hay maravillas en la escritura, pero únicamente se pueden ver cuando los ojos son abiertos por Dios. Hay muchas cosas, muchas maravillas y muchas promesas que solamente podremos verlas en las escrituras cuando nuestros ojos son abiertos por Dios, para que entendamos y veamos con más claridad lo que ahí está escrito. Por lo tanto, debemos de pedirle a Dios antes de comenzar a leer la Biblia que nos dé sabiduría celestial, sabiduría angelical, sabiduría para poder comprender y entender cada pasaje bíblico que ahí está escrito. Esto significa que la oración es una parte importante, comúnmente descuidada muchas veces. Cuando vamos a leer la Biblia, no oramos antes de comenzar a leer la Biblia, en el estudio de la Biblia. Y debemos de retomar esto, y de antes de comenzar a leer la Biblia debemos de pedirle a Dios en oración que nos guarde, que nos guíe y que nos dé la sabiduría necesaria para poder comprender las Sagradas Escrituras. Podemos decir que Dios ha provisto para este sentido de maravillarse al darnos su palabra. Piensa en todo lo que hay en la Biblia que no puedes ver. Piensa en todas las maravillas, en todos los tesoros que están allí, pero no los ves. Esto también significa que no todos ven las maravillas en la palabra
de Dios. No todos los que leemos, no todos los que leen la Biblia van a entender y van a comprender las maravillas y las promesas que ahí están escritas. No todos lo van a poder entender, pero para poder entender y para poder ver esas maravillas, tenemos que pedirle a Dios que abra nuestros ojos y que su Espíritu Santo nos esté capacitando, nos esté instruyendo, nos esté inspirando, así como inspiró a aquellos hombres que escribieron la Biblia, ya que fue escrita por varios hombres, pero todos estos fueron inspirados por el Espíritu Santo, fueron inspirados por Dios para escribir cada palabra que ahí está plasmada en cada versículo y cada capítulo de las Sagradas Escrituras. Tenemos que pedirle a Dios la guianza de su Espíritu Santo para que podamos nosotros entender y comprender lo que ahí está escrito, lo que Dios quiere hablarnos a nuestras vidas, porque cuando leemos la palabra de Dios, Dios siempre nos va a hablar y Dios siempre va a tener una promesa para darnos, para reconfortar nuestra vida, nuestra alma. Dios siempre va a hablar a nuestras vidas a través de las Sagradas Escrituras, porque por ahí podemos nosotros comprender muchas cosas para poder seguir caminando y poder alcanzar la salvación en el nombre de Jesucristo. Sin embargo, aquellos que ven más que tú no son necesariamente porque son más inteligentes o son mejores que tú, sino es porque sus ojos están abiertos. Cosa que lo que tú no pudiste ver y vio el otro es porque tus ojos aún no han sido abiertos. Y por eso tenemos que pedirle a Dios que abra nuestros ojos, que abra nuestra mente para poder entender y comprender todo lo que ahí está escrito. Si queremos ver cosas maravillosas en las Escrituras, no es suficiente que nosotros únicamente le pidamos a Dios que abra nuestros ojos para que podamos verlo. También debemos de estudiar la Biblia cuidadosamente. El Espíritu Santo es dado no para hacer que nuestro estudio sea innecesario, sino para hacerlo efectivo. Beneficios de la palabra de Dios para nuestras vidas. La Biblia es un beneficio para nuestras vidas. Nos hace crecer en nuestra fe. Romanos 10:17. Nos convence de pecado como lo hace el Espíritu Santo. Hebreos 4:12-13. Nos ayuda a mantenernos alejados del pecado. Salmo 119, 9-11. Nos da una norma para la cual podemos guiar nuestra vida. La misma Biblia nos resume para qué es útil. Cuando nosotros leemos y escudriñamos las Sagradas Escrituras, vamos a comprender para qué la misma Biblia nos es útil en nuestra vida. Dios te bendiga y te guarde en este hermoso día, esperando que puedas entender y que esta corta reflexión, este corto estudio de la palabra de Dios pueda servir de edificación para tu vida. Yo te exhorto a que si tú has dejado de escudriñar la Biblia, si tú has dejado de leer la Biblia, te exhorto a que retomes nuevamente en tu vida el leer la Biblia, dedicarle tiempo a leer la Biblia, porque como creyente, si no leemos la Biblia, si no estudiamos la palabra de Dios, no podremos entender ni comprender, y entonces cualquiera que venga podrá engañarnos. El Satanás podrá engañarnos, como dice la Biblia, vendrán muchos falsos profetas, muchos falsos pastores, vendrán muchas personas que van a tratar de engañarte. Pero si tú estás preparado, si tú has escudriñado, si tú has leído la Biblia, si tú estás listo, estas personas no podrán engañarte. ¿Por qué? Porque tú podrás rebatirle a ellos lo que ellos te están diciendo con la palabra de Dios, porque tú has estudiado y has escudriñado. De esta manera nadie te podrá engañar, nadie te podrá engañar. Por eso te exhorto a que busques de Dios, a que leas la Biblia, a que escudriñes las Sagradas Escrituras. No importa que lleves 20, 100 años o toda la vida convertido en la iglesia, no importa que seas recién convertido, no importa los años, no importa el tiempo. Debemos de escudriñar y leer la Biblia todos los días.
en todo tiempo, en todo momento, porque ahí siempre vamos a encontrar una palabra para nuestras vidas. Siempre vamos a encontrar una palabra que nos va a bendecir, una palabra que nos va a ayudar a salir de la prueba por la cual estamos pasando. Porque hay miles de promesas en las Sagradas Escrituras, hay miles de promesas en la Biblia para nuestras vidas. Una vez más, te invito a que te suscribas al canal de YouTube Reinier Montano, compartas el video, actives la campanita para que sepas cuando ponemos videos nuevos y recuerda comenzar tu día teniendo 5 minutos con Dios. Sin más, te habló tu amigo y hermano Reinier Montano. Dios te bendiga.